columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que vamos a abrir el libro de Habacuc y hoy vamos a centrarnos en solo 2 versículos. Me quedan, creo que 4 mensajes de esta serie, y 3 mensajes más, y luego estaré entrando dentro de ya aproximadamente un mes en otro profeta menor, y es el caso de Oseas. Así que estaríamos también, como me estoy centrando martes y jueves en el Nuevo Testamento, he decidido pasar los domingos un par de libros o 3 basados en el Antiguo Testamento. Pero hoy vamos adelante con el profeta Habacuc. El título del sermón de hoy es Aviva tu obra, Señor. ¿Y cuántos de nosotros no deseamos que el Señor haga eso? ¿Cuántos de nosotros no deseamos que el Señor traiga un despertar? Pero el problema es lo que entendemos por avivamiento. Y eso es lo que me voy a centrar hoy. Habacuc pide eso al Señor. Así que vamos a leer los versículos 1 y 2. Y luego vamos a analizar un poco este asunto. Versículo 1 y 2 del capítulo 3 del profeta Habacuc dice: oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Déjenme solamente entregar a Dios el tiempo de la palabra para pedir que sea hoy hablando a nuestros corazones. Padre, te pido, Señor, en esta hora, que puedas hablar a tu iglesia, Señor. Creemos, Señor, que tu Santo Espíritu todavía obra a través de la predicación de tu palabra. Creemos, Señor, que tu Santo Espíritu todavía edifica a tu iglesia a través de la predicación de la Escritura. Y por eso, Señor, te ruego que hoy puedas usarme como un instrumento de bendición para tu pueblo. Porque mis palabras ningún efecto puede tener en ellos. Mis palabras como mucho pueden animar un instante, emocionar por un momento. Pero tu palabra, Señor, puede transformar corazones. Tu palabra puede restaurar vidas. Tu palabra puede traer libertad a los cautivos. Y tu palabra puede realmente traer un avivamiento a tu pueblo. Y por eso, Señor, yo pongo toda mi confianza, no en mis capacidades, sino en tu poder, para que seas tú, Señor, el que haga la obra en este día. Y cuando recojamos el fruto de esta predicación, podamos decir que ha sido el Señor el único que merece la gloria. Por eso, Padre, obra a través de tu palabra, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy entramos ya en el último capítulo del profeta Habacuc. Hay una cosa curiosa que la quiero mencionar rápido para que entendamos este capítulo, porque este capítulo es distinto por una cosa. Yo no sé si se han dado cuenta en el primer versículo que dice después de la coma. Dice oración del profeta Habacuc y da un detalle, una palabra rara. Dice en tono de Sigionot. Muchas personas, cuando no tienen el conocimiento de qué significa eso, a veces leen Sigionot y pueden pensar que será un monte, una ciudad, un pueblo, pero la palabra tono, algunas traducciones antiguas no tienen esa palabra, pero las nuevas traducciones incluyen esa palabra para dar un matiz todavía mayor de lo que significa eso, Nosotros tenemos notas como el do, re, mi, fa, sol. Los judíos no tienen esas notas en sus canciones, no funcionan de esa misma manera a la hora de componer la lírica o el tono de sus alabanzas o de sus himnos o de sus canciones al Señor. Esa palabra es el plural de una de las notas judías. ¿Qué nos enseña esto? Que esta expresión de Habacuc no es una profecía normal, es una oración y más concreto es un salmo. Es un salmo. Lo que Habacuc está haciendo en el capítulo 3 es una canción al Señor. Esa palabra en tono de Sigionot nos está diciendo en qué tono Habacuc estaba mostrando esa alabanza al Señor. Pero es una alabanza.
Es una oración como podría ser cualquier salmo que encontramos en el libro de los Salmos, donde Habacuc va a estar expresando una serie de cosas importantes. Y hoy nos vamos a centrar solo en el versículo 2. En el versículo 2, y en un pedido especial que Habacuc hace en esa alabanza al Señor. Dice: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. La primera cosa que Habacuc enseña es eso: he oído lo que se dice de ti y he tenido temor. He oído tu palabra y he tenido temor. He oído lo que has dicho y he tenido temor. Y eso, hermanos, es una palabra que debemos orar para que vuelva a la iglesia del Señor. Debemos orar para que vuelva al pueblo de Dios. ¿Sabes cuándo el pueblo de Dios empieza a jugar con el pecado? Cuando falta temor de Dios. ¿Sabes cuándo el pueblo de Dios empieza a modernizarse hasta el punto que ya Dios es desplazado y hacemos cultos a nuestro gusto? Cuando se pierde el temor de Dios. Cuando el cumplir con los hombres, el satisfacer nuestros gustos, nos puede llevar a hacer bailes de hip hop en el altar, sin preguntarnos si el santo Dios está de acuerdo. Llegamos a un punto en el que hacemos cualquier cosa y si ponemos el nombre de Dios, creemos que eso significa hacerlo para la gloria de Dios. Yo era rapero, me convertí y ahora vengo el domingo y le pido al pastor que me deje un especial y cantar una canción para mi iglesia de rap cristiano para la gloria de Dios. Yo era heavy y ahora me convertí y le pido al pastor que me deje la guitarra eléctrica y me ponga un buen batería para cantar una alabanza heavy para el Señor, para la gloria de Dios. El problema es que entre ellos se pelean. Porque unos dicen, no, el heavy es de Satanás, eso tiene su origen en Satanás, eso no tiene nada que ver con Cristo, y no aceptan el heavy, pero aceptan el hip hop, aceptan el rap. Pero otros dicen, no, pero es que el rap nació en barrios bajos. Era una manera de sin violencia pelearse, discutir cara a cara, sacar pecho con las palabras, pero siempre ha fomentado la chulería, la arrogancia en los barrios bajos, las peleas, nada que tenga que ver con el Señor. Hay otros no lo aceptan, porque cuando salimos de la Biblia, cuando salimos de los marcos de la palabra y nosotros empezamos a decidir lo que está bien y no, cada iglesia tendrá su propio criterio. Ah, porque a mí un baile me parece bien. Ah, no, a mí me parece mal. Ah, pero tienes un ministerio de danza. Sí, pero es danza tipo hebrea. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con un funky, con una danza más moderna? Ah, pero a mí lo moderno me parece mal. Esa danza ministra al Señor. ¿Dónde pone eso? Cuando nosotros empezamos a decidir cómo hacer el culto, a veces corremos el error de como unos hombres en el pasado decidieron darle al Señor lo que Dios llamó fuego extraño. Y al Señor no le hizo gracia. Ellos hicieron un culto a Dios. Ellos levantaron un culto al Señor, pero para el Señor fue fuego extraño, porque era un culto según su propia forma de hacer las cosas, pero no según el criterio de Dios. Y Dios no lo aceptó. Dios los consumió. A veces hoy creemos que porque no nos cae un rayo en la cabeza, eso significa aprobación de Dios. Ah, no, porque si a Dios no le gustara, lo impediría. A ver, si Dios tuviera que impedir todo lo pecaminoso, no quedaría un alma en pie en estas calles. Que Dios permita que el mundo, así como Sodoma y Gomorra, por mucho tiempo se prostituya, no significa que el juicio de Dios no llegue un día. Que Dios hoy no haga caer un rayo sobre un predicador que no tiene temor de Dios, no significa que ese predicador mañana no vaya a estar ante Dios. Por eso debemos recuperar esa palabra, la palabra temor de Dios. ¿Saben por qué muchas personas caen en pecados escondidas como la inmoralidad, la pornografía? Por falta de temor. ¿Saben que está mal? Sí. Si estuviera su esposa, ¿lo harían? No. Si estuviera la gente mirando, ¿lo harían? No. Pero el Señor está mirando. Pero como no hay temor de Dios, hay temor de la esposa, hay temor del pastor, hay temor de la iglesia, hay temor de perder la reputación, no lo hago cuando la gente me ve. Pero si hubiera temor de Dios, no lo haría cuando la gente no me ve, pero sabiendo que el Todopoderoso tiene sus ojos sobre mí.
Debemos recuperar el temor de Dios. Porque aquí nadie grita a su esposa, pero en casa le podemos gritar porque tenemos temor de los hombres, de la reputación que tenemos ante los hombres, de la aprobación de los hombres que queremos. Pero si tuviéramos temor de Dios, sabríamos antes de gritar a la esposa o la esposa al esposo, que el Todopoderoso escucha. Por eso debemos rogar al Señor que llene nuestros corazones de temor de Dios. El fin de todo es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Discurso final. El resumen de todo en lo que se centra una buena vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué son cosas separadas? Porque sin temor de Dios no los vas a guardar. Sin temor de Dios no es obediencia. Habacuc había escuchado lo que Dios iba a hacer. Habacuc había escuchado que el Señor le dice a Habacuc: mi pueblo me ha ofendido, mi pueblo ha pecado, mi pueblo se ha rebelado y voy a mandar a los caldeos. Van a destruir la nación, van a invadir la nación, van a saquear la nación, van a llevaros cautivos, van a llevaros presos, vais a ser esclavos de Babilonia, vais a ser esclavos de los caldeos y no se puede impedir. Es lo que va a pasar. Luego yo ya un día juzgaré a los caldeos, yo un día juzgaré a Babilonia, yo un día castigaré a Babilonia, pero de momento viene un castigo sobre vosotros. Viene un castigo sobre vosotros. Voy a castigaros por vuestro pecado. Estoy cansado. He tenido paciencia. Y si no intervengo en la historia, vais a seguir igual. Pero porque os amo, voy a usar a los caldeos para que vosotros os humilléis ante mí. Y cuando Habacuc escucha lo que Dios va a hacer, cuando Habacuc escucha sobre el juicio de Dios, cuando Habacuc escucha que ya no hay esperanza para el pueblo porque es un juicio seguro, Habacuc siente una cosa: temor, temor, temor. Y Habacuc empieza a decir otra cosa. Después de tener temor, después de saber lo que viene sobre la nación, después de saber el castigo que va a llegar sobre el pueblo de Dios, y tener temor porque sabe que no se puede parar, que no se puede impedir, que si Dios ha hablado lo va a hacer, le pide algo al Señor. No le dice: Señor, ten piedad, ten misericordia, para de hacerlo. Empieza pidiéndole otra cosa. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. Algunas traducciones ponen en medio de los tiempos. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años dala a conocer. Dice: en la ira, acuérdate de tener compasión. La ira viene, pero en la ira ten compasión. Mira qué interesante, porque para nosotros ira y compasión no pueden ir juntos. Si uno tiene ira, no tiene compasión. Porque nosotros somos una generación medio rara que creemos que si yo amo a alguien no lo puedo corregir. Que si yo amo a alguien no le puedo decir que está mal. Que si yo amo a alguien no le puedo denunciar el pecado. Que si yo amo a alguien no lo puedo juzgar cuando algo hace mal. Por eso nos llaman intolerantes y tantas otras cosas. Porque cuando denunciamos el pecado del mundo, no amáis, odiáis. No. Si te odiara te dejaría mal. Si te odiara te dejaría en tu pecado, pero precisamente porque te amo te digo, te vas a ir por mal camino. Si odiara a un hijo, dejaría que tomara malas decisiones, dejaría que estropeara su vida, pero porque lo amo, lo corrijo. Pero vivimos en una generación que amar es consentir, amar es tolerar incluso lo malo. Amar es ver lo malo y no decir nada. Amar es callar, pero no es así, porque Dios ama a su pueblo y disciplina. Dios ama y corrige. Y por eso Habacuc dice: en la ira que viene sobre nosotros, porque lo que iban a experimentar era la ira de Dios. La ira de Dios a través de un pueblo. La ira de Dios a través de los caldeos, la ira de Dios a través de una invasión, la ira de Dios a través de la esclavitud. Pero a pesar de que era la ira de Dios, ellos seguían siendo su pueblo. Y en esa ira Dios también tendría compasión de ellos.
Habacuc está cantando al Señor un salmo. Sabe que viene la ira de Dios, sabe que viene juicio, tiene temor y le pide que en medio de la ira tenga compasión, porque Habacuc sabe que a pesar de que Dios va a castigarlos, ellos son su pueblo y las misericordias de Dios se siguen renovando cada mañana. Si algo malo pasa en tu vida, incluso es el castigo de Dios, Dios no significa que no te ame. Aunque el mundo pueda venir con esa idea, aunque el enemigo pueda venir a susurrarte el oído, ¿dónde está tu Dios? No te ama, no es amor, ¿y por qué te deja así? Estos son consecuencias de mi pecado y mi Padre que me ama me está dejando pagar las consecuencias, pero me ama. Porque a pesar de que esto es duro y a pesar de que estoy pagando las consecuencias, soy consciente de que es juicio por mi pecado. Me humillo, pero sé que su misericordia me acompaña. ¿Recuerdan eso de Habacuc cuando venía el castigo y Habacuc dice, pero no moriremos? Viene el castigo, lo merecemos, pero no moriremos, porque el que castiga sigue siendo su padre. Y un padre te puede corregir, incluso te va a doler en la corrección de un padre. Te va a castigar y te va a molestar el castigo de un padre. Pero sabes que tu padre no te va a matar, porque en el fondo lo hace porque te ama, porque quiere moldear tu carácter. Y el Señor usa el castigo muchas veces para moldear el carácter de su pueblo. Y en medio de esa palabra de juicio, Habacuc le pide al Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra. Y por eso tenemos que tener en cuenta qué está pidiendo Habacuc y qué entendemos en la Biblia por avivamiento. Yo tuve una idea antes de preparar esto y era poner en YouTube avivamiento. Puse eso en YouTube, avivamiento. Y hermano, todo lo que me salía, al menos las primeras pantallas, no tenía nada que ver con el avivamiento bíblico. Porque cuando puse avivamiento, me salían como trailers y tipo imágenes así de vídeos de campañas de gente cayéndose al suelo, gente rodando, gente en euforia pura, así como wow, descontrolado en emociones. Pero la Biblia no muestra eso como avivamiento. La Biblia habla de avivamiento, no lo define. La Biblia no nos dice, mira, aquí hubo un avivamiento, pero la Biblia muestra escenas donde podemos asegurar que ha habido un avivamiento. Y la historia también. Han habido avivamientos a lo largo de la historia. Pero cuando Habacuc dice, aviva tu obra, viene juicio. Habacuc no le está diciendo, pon al pueblo a saltar, pon al pueblo a rodar, tira al pueblo al suelo por tu poder. Cuando Habacuc está diciendo, aviva tu obra, Habacuc está pidiendo una cosa al Señor. Haz que tu pueblo se vuelva a ti. Haz que tu pueblo se humille. Haz que tu pueblo se arrepienta. Haz que tu pueblo en masa, porque avivamiento, me encanta, un predicador dijo, avivamiento es lo que Dios hace siempre, pero a lo grande. Porque Dios sigue salvando pecadores. ¿Y cómo salva Dios a un pecador? Primero lo humilla, ¿verdad? Primero lo humilla. Primero el pecador entiende la ley, sabe que es culpable y ¿qué siente? Temor. Temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te presentan la ley, conoces a Dios, sí, estás bien. Mira, ¿qué dice la ley? No matarás, no dirás falso testimonio. ¿Lo has hecho alguna vez? Bueno, alguna cosa así. Entonces, ¿cómo eres? ¿Inocente o culpable? Culpable. ¿Qué hay para los culpables? El lago de fuego eterno. ¿Cómo te sientes? ¿Temor? Y ahí el Señor es cuando los humilla y trata con ellos y los salva, porque luego les presenta la esperanza que hay en Cristo. Pero un avivamiento es literalmente eso, traer temor al corazón, humillar los corazones para que vuelvan a contemplar la misericordia y la majestad de Dios y se vuelvan a Él. Libro de Hechos. Llega el Espíritu Santo, llena al pueblo de Dios que estaba reunido y Pedro predica un sermón básico, porque si tú lees ese sermón no tiene las profecías más profundas. Habla de Cristo, habla de la obra de Cristo y habla de la necesidad de creer en Cristo. Más de 3,000 personas convertidas, un avivamiento. Personas que se humillan, reconocen su pecado, reconocen a Jesús como el Mesías y creen en su obra. Más de 3,000, un avivamiento. Eso es un avivamiento.
En la historia han habido avivamientos. Evangelistas, misioneros, predicadores que en un sermón se han convertido personas en masa. Hasta hoy se habla del predicador Jonathan Edwards. Se le habla como un predicador que fue parte de un gran avivamiento. Y todo el mundo habla del famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, donde Jonathan Edwards habla del peligro de caer en las manos de Dios si Dios está airado con nosotros. De lo que deberíamos sentir sabiendo que la ira de Dios viene sobre nosotros. Y en ese día, toda la capilla donde predicó Jonathan Edwards se convirtió al Señor. Toda una iglesia en un culto, un avivamiento. Un avivamiento. Pero no tiene nada que ver con gente cayéndose. Porque yo vengo de una línea muy carismática, donde veo gente que cae y luego habla mal del pastor. Donde veo gente que habla en otras lenguas, pero luego usa muy mal la suya normal. Donde veo gente que rueda en el poder, pero luego peca en casa. Y yo siempre me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que se turnan los demonios y Dios? El domingo de 10 a 12 te lleno del Espíritu Santo, de 2 a 4 te lleno de demonios, en el culto de las 6 te vuelvo a llenar del Espíritu Santo y a partir de las 10 otra vez endemoniada en casa. Va así, porque yo es lo que veía. Gente que solo se llenaba por momentos. Digo, qué cosa más rara, porque teóricamente el Espíritu Santo mora en esa persona. Teóricamente el Espíritu Santo está siempre en esa persona. ¿Cómo puede ser que solo en el momento de la ministración pasen cosas y luego sea una persona que hasta dudas si ha nacido de nuevo? Porque avivamiento no es ruido, avivamiento no es movimiento, avivamiento es humillación ante el Señor, arrepentimiento profundo y una vuelta a Cristo, una vuelta a Dios. Y es lo que Habacuc dice. Señor, no podemos parar el juicio, no podemos impedir el juicio, no podemos frenar el juicio, pero al menos usa el juicio para que el pueblo se vuelva a ti. Esa es la oración de Habacuc. Esa debe ser nuestro deseo. Porque hoy la iglesia está fallando en muchos lugares al Señor. Creyentes están fallando en muchos lugares al Señor. Y no queremos que Dios los mate. Queremos que Dios otra vez traiga temor a su pueblo y la iglesia se vuelva al Señor. Queremos que el impío vaya a Cristo. Queremos que el perdido vaya a Cristo. Pero también queremos que la iglesia vuelva a tener temor de Dios. Vuelva a respetar a Dios. Toda esta reunión para nosotros debería ser como una reunión en una zarza ardiente. Moisés se acerca a la zarza y Dios lo frena. Párate, Moisés, descálzate. La tierra donde pisas, tierra santa es. Pues ese Dios está aquí. Y venimos con el móvil encendido, charlando con el de al lado, mirando por la ventana durante el culto, distraídos con un bebé, en vez de estar pendiente del Santo de Israel. Porque falta temor. Porque nos sacaron de la iglesia católica con piedras, imágenes, así un poco ténebre, velas, y con ese sentido de wow, esto es un lugar de culto. Y nos pusieron en una sala con sillas y decimos, no, siéntate como en casa. Esto no es tu casa, esto es un culto al Señor. En tu casa miras el WhatsApp, en tu casa miras el Facebook, en tu casa te distraes con un nene, en tu casa haces lo que quieras, pero en el culto al Señor prestas a Dios, prestas atención a Dios, adoras a Dios, exaltas a Dios, contemplas a Dios, escuchas a Dios. Pero hemos perdido el temor. Se hacen juegos en la iglesia, se hace entretenimiento en la iglesia porque se perdió el temor de Dios. Y hermano, debemos recuperarlo. Debemos recuperarlo. Ese era el deseo de Habacuc, esa es la canción de Habacuc. Señor, aviva a tu pueblo, que se vuelvan a ti, que se arrepientan de lo que han hecho y en medio del juicio se humillen. Yo quiero que veamos un poco esos asuntos en la palabra. Ese es el deseo de Habacuc. Y yo quiero que leamos algunos textos. En primer lugar, el profeta Daniel y la profecía de regreso del pueblo. Daniel capítulo 9, versículo 1 al 4 dice así. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros
el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías. ¿Recuerdan que dijimos que Jeremías y Habacuc eran contemporáneos? Mira qué dice Daniel. Él pudo comprender, pudo entender en los libros el número de años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Las desolaciones, el castigo de Jerusalén, el juicio sobre Jerusalén, que parecía que Dios había abandonado Jerusalén. Y Daniel entendió los tiempos, 70 años. Y dice, y mira qué hace Daniel, después de entender eso, dice, volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Para qué? Buscarle en oración y súplica. Entendí lo que el Señor ha hecho, entendí el castigo de Dios, entendí el juicio de Dios y busqué al Señor en oración y súplica, súplica. ¿Has imaginado la escena de esa mujer que un hombre la traiciona o viceversa y le dice, te abandono, quiero el divorcio, y el hombre se arrodilla y le llora, te suplico que no me dejes, te suplico? Eso es súplica. Súplica es clamar por misericordia, clamar por perdón con angustia, con pavor, sufriendo. Súplica es cuando pides perdón y duele, cuando realmente te duele haberle ofendido, te duele la idea de perder a Dios, te duele la idea de alejarte de Dios, te duele la idea de haber ofendido a Dios. Ese dolor expresado a Dios en súplicas. Pero no hizo solo eso, en ayuno, en cilicio y ceniza. Todas esas expresiones, ayuno, cilicio y ceniza, eran expresiones de duelo. Eran cosas que se hacían cuando uno había hecho algo mal. Recuerda Nínive, cuando Dios trae palabra de juicio, ¿qué hace Nínive al completo? Ayuno, duelo, buscando la misericordia del Señor. Sí, quiero decirte una cosa, hermano. En la Biblia no se ven ayunos para pedir coches. En la Biblia no se ven ayunos para comprarse una casa. En la Biblia no se ven ayunos para que el Señor dé dinero. Lo siento, no sé quién inventó ese concepto de ayuno, pero en la Biblia los ayunos que se ven normalmente es cuando queremos recibir el perdón de Dios, la gracia de Dios para matar nuestra carne. David ofende a Dios, Dios va a matar a un bebé y David para de comer y busca al Señor en ayuno, dolido, arrepentido. Aunque Dios al final cumpla el juicio. Pero ahí ayuna David. Nínive ayuna por arrepentimiento. Hermano, ayuno, métetelo en la cabeza. Ayuno no es conseguir cosas de Dios. Ayuno es hambre de Dios. Ayuno es hambre de Dios. Ayuno es querer dejar de comer todo para comer en su presencia. Para alimentarte de Él, de su palabra, de oración, de alabanza. Ayuno es dejar de tener hambre de este mundo para tener hambre de Dios. Decirle a Dios, no tengo hambre de pan, no tengo hambre de carne, no tengo hambre de ensalada ni de fruta, tengo hambre de ti. Y por eso me voy a meter en mi cuarto un día a buscarte. Ayuno es hambre de Dios. Ayuno es hambre de Dios. Y mira qué más dice. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y... Se nos olvida, porque hoy solo decimos Dios es amor, solo decimos Dios es bueno, pero mira lo que dijo Daniel, el Dios grande y temible. Temible. Se nos olvida que Dios no es solo amor, hermanos. Se nos olvida que Dios no es solo bueno, que Dios no es solo misericordia, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es fuego consumidor. Y los profetas lo sabían. Dios grande y temible. Porque hermanos, el Dios que predicamos es el Dios que te salvó entregando a su Hijo en el madero, pero también es el Dios que se tragó a un pueblo en el desierto, que mató a Ananías y Zafira por mentir en una ofrenda, el Dios que se tragó a los egipcios, el Dios que consumió Sodoma y Gomorra, el Dios que volvió estatua de sal a la mujer de un hombre por volver la mirada atrás. Es ese Dios también. Es ese Dios. No presente solo la cara buena de Dios. Nuestro Dios es el que le dijo a Moisés, liberta a mi pueblo. Pero nuestro Dios también es el que le dijo a un rey, mata a esa nación. Ese es nuestro Dios.
Dejen de presentarle al mundo la cara que al mundo le va a gustar de Dios y esconder la cara. Es que si hablamos así de Dios, nadie va a querer a Dios. Pero el problema es que si solo muestras una cara de Dios, no van a conocer a Dios, van a conocer la mitad de Dios. Y nuestro deseo no es que conozcan una parte de Dios, es que conozcan todo el consejo de Dios. Y Daniel sabía que sí, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso, pero Dios es temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Daniel sabía, tú eres un Dios temible, tú eres fiel con los que guardan tus mandamientos, tú eres fiel con los que te aman, tú eres fiel con los que te buscan. Y por eso Daniel sabía que el motivo por el cual venía el castigo, venía el juicio, venía la desolación, es precisamente porque el pueblo no había sido fiel a Dios. No había sido fiel a Dios. Mira lo que dice Esdras, por ejemplo, tras el regreso del cautiverio babilónico. Mira las palabras de Esdras. Esdras 9, versículos 5 y 6. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación. Esas palabras son las que hoy quiero que salgan aquí. Hoy este sermón va a traer esas palabras. Temor, humillación, arrepentimiento, porque yo creo que también se tienen que predicar esas palabras. Se tiene que hablar de eso. Se tiene que hablar de eso. Se levantó de su humillación con vestido y manto rasgado. Si alguno conoce un poco el Antiguo Testamento, sabe que una señal de duelo, de dolor, era rasgar las vestiduras. El problema es que mucha gente lo hacía de una manera muy superficial. Lo hago para que parezca que estoy arrepentido, pero en el fondo no. Por eso en una ocasión la Escritura dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Porque había gente que solo rasgaba lo de fuera, pero por dentro no tenía ningún pesar y luego repetía las mismas cosas. Porque al final las prácticas externas se pueden fingir. Una mujer modesta, casta, piadosa, tiene que ir con un vestido largo. Yo si quieres me pongo el vestido y sigo siendo una mujer sensual. Yo si quieres me pongo el vestido y sigo parpadeando ligeramente a los hombres, guiñándoles un ojo, tonteando por el WhatsApp. Todo eso lo puedo hacer con un vestido largo. Yo no digo que lo de fuera no sea importante, solo digo que si no acompaña lo de dentro no sirve de nada. Porque los fariseos eran especialistas en cuidar lo de fuera, pero por dentro estaban muertos. Lo de fuera es importante, pero lo de fuera solo vale cuando es resultado de lo de dentro. Se puede cambiar por fuera y no haber cambiado el corazón, pero no se puede cambiar el corazón y que no cambie lo de fuera. Yo he cambiado por dentro, se tiene que ver. Si la raíz cambió, el fruto cambia. Pero puedes disimular con un disfraz. Pero si Dios transforma tu corazón, lo de fuera cambia. Tu manera de mirar cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de vestir cambia, tu manera de actuar cambia, tu manera de amar cambia, tu manera de perdonar cambia. Pero todo cambió primero desde dentro. Dios te dio un nuevo corazón. Manto rasgado y caí de rodillas. Y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti. ¿Sabes lo que significa? Señor, me da vergüenza orar. Señor, no me siento digno de levantar mis manos. Señor, no me siento digno de mirar arriba y buscarte. ¿Quién no se ha sentido así? Porque eso es importante. Eso es necesario. Eso es señal de que Dios obra en los corazones. Porque donde Dios no obra, puedes pecar y mirar a Dios con manos levantadas. Pero donde Dios obra, cuando le has fallado, te da vergüenza hasta orar. Te da vergüenza. ¿Cuántos nos dicen, para qué? Me da vergüenza hasta ir al culto con lo que hice esta semana. Pero vienes humillado. Vienes avergonzado. No oras igual, no finges pasártelo bien en la alabanza, porque estás dolido. Quieres levantar las manos y dices, pero si yo fallé. Pero pastor, hay que decirle que Dios perdona. Dios perdona, pero sabe que ha ofendido a Dios y es buena señal que pase vergüenza. Hermano, la vergüenza es buena.
Lo que no es bueno es no tener vergüenza. La vergüenza es buena. A veces, hermanos, llegan al culto destrozados, están en lágrimas y la gente va como a parar las lágrimas. No, tranquilo, Dios te perdona. Déjalo que sufra un poco. Deja que Dios trate con el corazón. Deja que Dios rompa el vaso. Deja que Dios amase el barro. Déjalo llorar. Porque esas lágrimas son para purificar su alma. Deja que Dios trate con el corazón. No quieras impedir que la gente sufra. Si el sufrimiento viene de Dios, es un sufrimiento para bien. Para transformar el corazón, muchas veces Dios nos tiene que llevar al polvo, a llorar, a pasar vergüenza, a humillarnos, a que nos dé vergüenza orar. Pero algo te dice: igualmente ora, porque ahí está el trono de la gracia. Ahí encontrarás socorro oportuno, ahí encontrarás misericordia. Pero ves humillado por lo que has hecho. Hay perdón, pero sigue siendo santo el trono. Es bueno tener vergüenza, pero son las cosas que se están perdiendo en la iglesia. Porque cuando uno peca le decimos: no pasó nada. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, todos pecan. Yo querría ver qué Dios piensa de cuando le dices a alguien que peca: no pasa nada. ¿Le has preguntado a Dios qué piensa de tu frase "no pasa nada" cuando alguien peca? No pasa nada. Maté a mi hijo por eso. Di a mi hijo por eso. Clavé a mi hijo en una cruz por eso. Sudó sangre por eso. Sufrió por eso. Recibió mi ira por eso. No digas "no pasa nada". Mi hijo murió por eso. Sí pasa. Sí pasa. No pasa nada por dejar una dieta. No pasa nada por comerte un dulce en un día festivo. No pasa nada por esas cosas. Pero el pecado pasa. Porque vuestros pecados hicieron separación entre Dios y vosotros. Y tuvo que venir Cristo a morir para reconciliaros. Así que sí pasa. Porque que Cristo pagó por los pecados no significa que ahora Dios los tolera. Significa que su ira fue sobre Él, si tú has creído en Jesús. Pero el pecado sigue ofendiendo a Dios, hermano. Y nos tiene que doler cuando pecamos. Y nos tiene que doler. Como un buen predicador dijo una vez: cuando uno es creyente, no se arrepintió solo una vez. Vive arrepentido, vive arrepintiéndose. Cada vez que ofende a Dios nos duele otra vez. Nos duele otra vez. Nos recuerda dos cosas: que no somos dignos, pero también que somos amados. Pero tenía vergüenza, estoy avergonzado, estoy confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios. ¿Por qué está avergonzado? ¿Por qué está confuso? Mira que dice Esdras: porque nuestras iniquidades se han... Señor, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido. Nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. ¿Ves qué significa eso? Eso no es un pequeño pecado. Eso no es una pequeña ofensa. Eso es que el pueblo le había dado la espalda a Dios, se había ido detrás de otros dioses, se había prostituido, lo que podíamos llamar adulterio espiritual. ¿Y cómo se siente Esdras? Tengo vergüenza. Tengo vergüenza. Antes habíamos leído Daniel. Daniel reconocía a un Dios temible. Daniel reconocía el juicio de Dios. Daniel reconocía el pecado del pueblo. Y mira qué pide Daniel al Señor. Mira qué pide Daniel al Señor. Daniel capítulo 9, versículo 15. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. ¿Qué decía Esdras que había pasado? Nuestras iniquidades se han... ¿Qué dice Daniel que ha pasado? Hemos pecado. ¿Contra quién? Contra el Señor. Ayer en el paseo con los hombres, uno de los temas que leíamos también era Jeremías 2, donde el Señor le dice a su pueblo: ni las naciones paganas han dejado a sus dioses. Ni las naciones paganas han dejado a sus dioses, y vosotros me habéis dejado a mí. Y vosotros me habéis dejado a mí. El mundo no cambia nada por su sexo, por su promiscuidad, por su amor al dinero,
pero vosotros me cambiáis por cualquier cosa que pase por delante. Qué palabras del Señor, ¿eh? Ni el pagano me cambia a su Dios y vosotros me cambiáis a mí, que soy el Dios verdadero. Pero el Señor aparte les dice una cosa, les pregunta, ¿qué he hecho injusto? ¿Qué injusticia he cometido para que vuestros padres me dejen? Es una pregunta que ya lleva la respuesta dentro. Lo que el Señor está diciendo es, os he cuidado, mandé el maná, mandé la columna de fuego para que no tuvierais frío, mandé la nube para que no tuvierais calor, os libré de los egipcios, no pasasteis hambre, no pasasteis sed, el calzado no se estropeaba, la ropa no envejecía, os he cuidado. Y cuando os doy unas naciones llenas de enemigos, os doy la tierra. Gano la batalla por vosotros, pongo a vuestros enemigos a vuestros pies, y cada nación que va contra vosotros pierde, porque yo soy vuestro guerrero. ¿Qué os he hecho para que me cambiéis? Tu marido te falla y siempre vuelves. Tus hijos te engañan y siempre otra vez les perdonas. ¿Qué he hecho yo para que me cambies por el pecado si soy el único que nunca te falló? Eso es lo que pregunta el Señor. Sois más leales a los que os fallan que al propio Señor que nunca os falló. Sois más leales a lo que os gusta que al propio Señor que os rescató de la muerte. Por eso sienten vergüenza. Por eso sienten vergüenza, porque no han pecado contra el hombre, han pecado contra Dios. Y nosotros debemos sentir vergüenza. Quizá eres parte del pueblo de Dios, pero estás hoy aquí sabiendo que has ofendido al Señor, que lo has cambiado por la televisión, que lo has cambiado por internet, que no le das ya tiempo de oración, que no le das tiempo a su palabra, que Dios ahora ya no es ni un segundo plato, ni el postre para ti, el café de la tarde. A lo mejor el Señor te está diciendo, hoy me estás cambiando por otras cosas. Y hoy es un día de pasar vergüenza, de tener temor y de volver humillado a tu Dios. Y de volver humillado a tu Dios. Porque cuando Daniel reconoce el pecado, Daniel dice lo siguiente en los versículos 16 al 19. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Mira qué fuerte. Jerusalén era la tierra que todos admiraban y acabó siendo la tierra de las que todos se burlaban. El mismo Dios que exaltó, humilló. Yo he visto hombres de Dios en los púlpitos, que los puso Dios arriba, que fueron usados, que fueron conocidos, que tuvieron reputación y ahora su reputación está en la basura. El mismo Dios que exalta puede humillar, ¿eh? El mismo Dios que exalta puede humillar. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Sus oraciones y sus súplicas otra vez, súplicas, les duele, están rogando con dolor. Pero mira que le dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario, que ¿cómo está el santuario? Pero mira que le dice, por amor de, no de nosotros. Esto es tremendo. Señor, arregla esto, no por nosotros, sino porque saben que somos tu pueblo y eres tú el que pasa vergüenza. Eres tú el que queda como un mal Dios. Eres tú como el que queda que su pueblo le da la espalda, que su pueblo no le hace caso. Arréglalo para que la gente todavía sepa que tú eres soberano. Hazlo por tu nombre, no por nosotros. Lo que está diciendo Daniel es, nosotros no merecemos que lo arregles. Hazlo por ti. Hazlo por ti. Si tú fallas a Dios y por causa de ti alguien fuera, dice, los creyentes son hipócritas, tú tienes que rogar al Señor, Señor, hazme vivir bien, no para que la gente hable mal de mí o bien de mí, sino para que la gente hable bien de tu pueblo y tú no seas avergonzado por mi culpa. Porque a nosotros no nos preocupa nuestra gloria, a nosotros nos preocupa la gloria de Dios. A mí me da igual lo que el pueblo diga de nosotros, porque por ser fieles a Dios, el pueblo dirá de nosotros barbaridades.
Por ser fieles a Dios nos odiarán, por ser fieles a Dios nos insultarán, pero lo que importa es que Dios sea glorificado. Lo que no queremos es que por nosotros ser infieles a Dios, la gente diga, los pastores roban, la iglesia son hipócritas. No, porque entonces estamos avergonzando a Dios. Y estoy cansado de que Dios sea avergonzado entre los impíos por lo mal que su pueblo le representa. Dios merece su gloria y principalmente por su pueblo, por su pueblo. Inclina tu oído, oh Dios, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas. No presentamos nuestras súplicas porque lo merecemos. No suplicamos porque somos buenos. No suplicamos porque nosotros merecemos que nos escuches, sino por tu gran... Mira lo que dice Daniel, no merecemos tu perdón, no merecemos que escuches nuestras súplicas. Así hacemos hoy cuando oramos. ¿Tú sabes por qué terminamos la oración en el nombre de Jesús? Porque le decimos al Señor, no merezco que escuches a un pecador, pero me escuchas por lo que ha hecho Jesucristo. Por lo que ha hecho Jesús. Si yo hoy voy al trono de la gracia, si yo hoy oro y el Señor me escucha, no es porque soy digno de ser escuchado por Dios, es porque Jesús es digno. Y Él me permitió acceder al Señor. Es por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende. Señor, actúa. Señor, no tardes por amor de ti mismo, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué es un avivamiento? Es cuando el pueblo suplica, es cuando el pueblo se humilla, es cuando el pueblo se avergüenza y se vuelve al Señor con temor y reverencia. Y eso es lo que Habacuc quería que pasara en su pueblo. Eso es lo que Habacuc quería que pasara en la nación, que en medio del juicio hubiera un fuerte arrepentimiento, un fuerte quebranto y llegara otra vez a infundir Dios temor en sus corazones para volverse al Señor. Porque Habacuc sabía que el juicio iba a llegar. ¿Te das cuenta? Habacuc no dice que no nos juzgues, estamos arrepentidos, porque Habacuc sabía que no podía impedirlo. Mira lo que había dicho Dios a través de Jeremías. 3 versículos rápidos. Jeremías 7:16. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¡Qué fuerte! Mira que le dice al profeta, no ores. No le dice no ores, le dice no ores por ellos, porque no te voy a oír. Jeremías 11:14. Pero tú no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque no escucharé cuando clamen a mí por causa de su... Están sufriendo, están siendo castigados, y cuando clamen no los voy, porque deben pasar un tiempo de juicio. Deben pasar un tiempo de juicio. ¿Cuántas veces no hemos pagado las consecuencias de nuestro pecado y al día siguiente estamos llorando, Señor, perdona? Y el Señor, pero van a haber consecuencias un tiempo, que si no, no aprendéis. Si cuando el director de la escuela te llama, tu hijo hizo, ya vas como un león a defender a tu hijo mañana la repite. Pero vas a dejar a tu hijo castigado un tiempo, vas a dejar a tu hijo que aprenda, porque sabes que si no, no va a ser moldeado. Y el Señor sabe que a veces debe permitirnos pagar las consecuencias un tiempo para que sintamos realmente el peso del pecado. Lamentaciones 3:8. Aun cuando clamo y pido auxilio, mira qué fuerte, Él cierra el paso a mi oración. El otro día grababa un vídeo que ahora estoy en un proceso de sacar a la luz canciones no bíblicas entre el medio cristiano. Y había una canción que se llama Alaba, que decía, Dios no rechaza oración, oración es alimento. Pero yo leía estos textos y digo, sí, Dios rechaza oración. Dios dice, cuando escuches, yo te cierro el paso. Cuando clames, no te escucho. Dios rechaza las oraciones estas. Y no solo estas, Santiago que dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Así que sí, hay oraciones que Dios rechaza. Oraciones egoístas, oraciones de gente que ha pecado y no se arrepiente. Dios no hace caso. Y hay un montón de oraciones así.
de canciones cristianas que solo dicen cosas. La otra que estaba comentando, esa famosa de arrebato, porque soy hija de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete. Digo, esa canción es un peligro, le canta al diablo. Yo te arrebato mi familia. Digo, ¿desde cuándo se le canta a Satanás, muchacha? No, y lo peor es que se cantan con las manos levantadas, porque hoy venimos y dame lo que sea, yo me como lo que me metan dentro. Parecemos polluelos, que viene el pajarito de la mamá que ha triturado el gusano y solo abrimos la boca y que nos eche el vómito. La gente hoy viene a la iglesia y deja la cabeza fuera. La gente le pone las letras en la canción y no sabe ni lo que canta. Es eso, pues lo cantamos, da igual, no estará bien si lo ponen ahí. Hay que saber que se canta. No se dice amén porque Dios te dará victoria, amén. Porque Dios abrirá los cielos, amén. No saben nada, pero suena bien, ¿no? Pero luego lees la Biblia y un silencio, porque no motiva. Hermano, trae fe, pero trae la cabeza. Trae la cabeza, por favor, trae la cabeza. Cuando Nabucodonosor invadió al pueblo de Dios y se llevó a unos muchachos cautivos, se llevó a los jóvenes que tenían cabeza. Dijo, tráeme a los jóvenes inteligentes, que los tontos ya nos van a servir sin hablar con ellos. Pero los inteligentes hay que meterlos en palacio, hay que cambiarles el nombre, hay que cambiarles el idioma, porque hay que cambiarles la identidad, porque los inteligentes no son fáciles de liar. A los inteligentes dale los manjares del palacio, dale el vino de palacio, líalos bien, engatúsalos 3 años para que luego nos sirvan. ¿Por qué los tontos? No, Nabucodonosor, porque los tontos les dices, aquí se vive así, vale, pues así vivamos. Pero las cabezas pensantes no. Antes de dar un paso, antes de cambiar un hábito, piensan, oye, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Qué dice el Señor? Pues soy la iglesia, yo no sé si las cabezas pensantes sean muchas, porque la gente no está atenta a lo que se dice, no está atenta a lo que se predica. Y solo se puede decir, déjame decirte una cosa, no se dice amén a la frase de Paul Washer, ni de Juan Manuel, ni de Spurgeon. Se dice amén a la palabra de Dios. Lo único que merece ser respondido con sí, Señor, es la palabra de Dios. No lo que a mí me gusta. La palabra de Dios es lo único que se debe responder amén. Me guste o no, porque si Dios habló, lo único que podemos decir es amén. Señor, pero está dura la palabra. ¿Es palabra mía? Amén. ¿Es palabra mía? Amén. Dios no negocia, Dios no pregunta, Dios no pide opinión, Dios no pasa una encuesta a ver qué nos parece. Dios habla y el pueblo solo puede responder amén, amén y amén. Así que, hermanos, Habacuc va a recibir el castigo de Dios junto al pueblo. Daniel se humilla, Esdras se humilla, Habacuc se humilla, buscando que el pueblo se vuelva al Señor en un avivamiento que nace de un quebranto, de un temor y de una humillación. Pero el castigo llega. Pero hay una cosa bonita y con esto quiero terminar. Cuando Dios castiga a su pueblo, castiga como un padre, no como un juez. Hubo una ocasión que el rey David pecó, incitado por Satanás. Satanás incita a David a hacer algo contra Dios. ¿Recuerdan el censo? Cuando David peca, hay un momento en que Dios decide castigar y le dan a David 3 opciones. David, puerta número A. Número A. Letra A. Tienes este castigo. Puerta B, tienes este castigo. Puerta C, el castigo de Dios. Y cualquiera diría que el castigo de Dios era el más severo. Pero David elige el castigo de Dios. ¿Por qué? Primera de Crónicas 21:13 dice, respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que me dejes caer en las manos del Señor. Pero David, los otros 2 castigos son hombres, son cosas de este mundo. ¿Estás queriendo caer en las manos de Dios? Dice, porque muy grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Prefiero caer en las manos de Dios enfadado, siendo mi Padre, que en las manos de los hombres. Porque Dios enfadado, si es mi Padre, me va a doler, me va a lastimar, pero el castigo de Dios tiene 2 cosas sobre sus hijos. Número 1, es justo. Ningún creyente ha ido a Dios a decirle, es injusto lo que me pasa.
Jamás. Porque hablamos el otro día con un hermano, que si Dios, después de haber vivido yendo al culto, orado y luchando con el pecado, amaneces en el infierno, aún así sabes que es justo. Aún así sabrías que es justo. Pero nosotros sabemos que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Pero si Dios nos castiga, hermanos, es justo. Señor, ¿por qué me quitaste la casa? Señor, ¿por qué me dejaste desempleado? ¿Qué merecías? Sino el infierno. Cualquier cosa que te quite todavía es poco comparado con lo que se te ha dado, que es salvación eterna. Así que David dice, que caiga yo en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, porque eso es el número 2. El castigo de Dios es justo. Y además sobre sus hijos siempre es el castigo de un Padre misericordioso. Pero no caiga yo en manos de los hombres. Hermanos, Dios castiga a su pueblo con misericordia. Mira qué dice Isaías, capítulo 54, versículos 7 y 8. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te abandoné por un breve, pero porque Dios quiso, ¿verdad? Porque nadie le quita a alguien a Dios de las manos. Pero Dios dice de una manera metafórica, te abandoné por un tiempo. Te dejé ahí sufrir, castigado, para que aprendieras. Pero luego que dice, con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira, escondí mi rostro de ti por un momento. No te he abandonado realmente, no has dejado de ser mi pueblo, pero te he girado la cara para que sepas lo que es sentirte solo sin mí por un tiempo. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. A lo mejor estáis pasando algunos de vosotros por el tiempo en el que el Señor parece que ha girado su rostro. A lo mejor estáis pasando por ese tiempo que parece que el Señor os dejó. Pero mira lo que dice el Señor a su pueblo. Por un tiempo volví el rostro, pero volveré a recogerte con una compasión eterna. ¿Por qué el Señor nos hace eso? Hay una frase que decimos mucho entre los hombres, mujeres, entre las personas, y es esta: nadie sabe lo que tiene hasta que todos lo saben, ¿verdad? Pero todos tienen que perderlo. Todos tienen que perder su primer matrimonio para cuidar el segundo. Todos tienen que estropear su primer hijo para arreglar el segundo. Todos tienen que hacer cosas malas primero para ver las consecuencias e intentar hacerlo bien la segunda vez. Cuando ya nos dicen una y otra vez que si lo hacemos saldrá mal, si lo hacemos saldrá mal, si lo hacemos saldrá mal. Yo creo en lo más profundo de mi corazón que a veces Dios permite que le extrañemos. Porque todos vosotros probablemente habéis vivido lo que es cantar y sentir su presencia. Lo que es orar y sentir su presencia. Lo que es leer la palabra y parecer que Dios abre tu corazón y te habla directamente. Lo que es llorar en su presencia. Pero seguramente todos habéis sentido lo que es no sentir nada. Por el pecado, por la dejadez. Y yo creo que a veces Dios permite que lo extrañemos. Para que veamos que no hay mejor lugar para estar que en el centro de la presencia y la voluntad del Señor. Señor, no me permitas equivocarme en lo mismo, no me permitas fallar en lo mismo, porque estoy cansado de no sentirte ya. Estoy cansado de orar y estar frío, de cantar y estar frío. Quiero volver a mi primer amor, quiero volver a tener fervor en la oración, quiero volver. Y el Señor a veces gira el rostro para que te humilles y corras otra vez a Él, para que entiendas que la única cosa que trae gozo, paz a tu vida es el Señor. Lo cambiaste por el trabajo, parecía que todo iba a ir mejor, frialdad, tristeza, problemas, porque lo único que nos va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento es Cristo. Lo único que va a traer un gozo pleno es Cristo.
Y a veces necesitamos sentir que el Señor gira el rostro y volver humillados a Él con un Señor, vuelve a mí. No se ha ido, si te das cuenta, no se ha ido. Parece simplemente que se cayó. Sentimos que se ha ido, pero no se va nunca, hermano. Solamente que parece que nos ignora, pero es un Padre. Entonces termino con el texto que todos conocéis, porque yo creo que es el deseo de Dios cuando juzga a su pueblo. Al mundo lo condenará, pero cuando Él castiga a su pueblo, Dios solo tiene un deseo. Segunda de Crónicas 7:14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando el pueblo de Dios le falla y Dios decide traer juicio sobre su pueblo, el deseo de Dios es uno: matarte, jamás; destruirte, jamás; humillarte, sí. A lo mejor, hermano, estás pasando por un tiempo de humillación en el que el Señor está destrozando el barro. Y yo sé que duele, y yo sé que golpea y que es difícil, pero hoy también tienes que saber que si eres de Dios, esos golpes son con misericordia, que Dios sigue contigo, que lo único que Dios desea es que te humilles, te llenes de temor y vuelvas quebrantado a Él. Dios es nuestro Padre. En Cristo no hemos recibido un Padre temporal, hemos recibido un Padre eterno. Pero también quiero terminar diciendo a aquellos que no están en Cristo, que lo que hemos enseñado hoy solo es el juicio de Dios para su pueblo. Porque el juicio de Dios en el día final sobre aquellos que no están en Cristo no será con compasión, no será con misericordia. Será el fruto del derramar de su ira plena sobre esas personas por toda la eternidad, y ya no habrá perdón. Por eso corre a Cristo, para poder recibir en Cristo a un Padre que, aunque te corrija, te ama, porque sus misericordias para ti serán eternas. Hermanos, hoy es día de humillarnos ante Dios. Hoy es un día de pedir perdón a Dios por nuestra vida espiritual fría, por nuestra vida espiritual dejada, por nuestra falta de temor, y un día de volvernos al Señor como un pueblo que vuelve a su Padre, a su Rey, a su Redentor, con temor, con temblor y reverencia. Que Dios hable a los corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por haber hablado a nuestras vidas. Y en este día recibimos tu palabra que nos humilla, tu palabra, Señor, que nos quebranta y que nos llama al arrepentimiento. La recibimos, Señor, con temor y temblor. Llénanos, Señor, de temor de tu nombre, para buscarte, Señor, con reverencia, para buscar tu rostro siempre. Haznos volvernos a ti, Señor, con un corazón entregado, Señor, un corazón que te ama. Perdona si en algún momento, Señor, te hemos dado la espalda y te hemos cambiado por otras cosas. Ayúdanos a aceptar incluso tu castigo, Señor, como un hijo acepta la corrección de un padre. Pero que los castigos tuyos, Señor, no sean en vano, sino que sirvan para moldear nuestro carácter y hacernos más como Cristo. Señor, yo sé que mis palabras son torpes, pero tú puedes usar este mensaje para hoy hablar con tu pueblo. Pero yo sé algo, Señor, que tu palabra no volverá vacía. Así que, Padre, bendice, Señor, tu palabra hoy en el corazón de tus hijos. Y bendice también el culto que vendrá después. Todo lo que hemos dicho, Señor, y hacemos, lo hemos hecho para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos.